Gracias a Dios que estamos aquí, mis amados hermanos, de verdad, qué gusto verles. Gracias a Dios por la decisión que hoy tomaron de venir hasta este lugar, pese a todas las circunstancias en contra. Es entendible, hermanos, es entendible, mas no justificado. Pues todo lo que ha estado sucediendo, es normal que la gente mengue en su fe, se desanime y pues quiera claudicar. Mas ninguna de esas causas es justificada delante de Dios, porque precisamente la Biblia nos muestra y nos va a mostrar siempre que estas cosas deben de suceder para ver quiénes son los que son fieles al Señor. Y me da gusto de verdad verles, hermanos, porque hoy vamos a encontrar en ustedes mismos y en la enseñanza de esta mañana algo muy, pero muy interesante. Vamos a ver, hermanos, los tiempos que están sucediendo. La Biblia habla de tiempos. Por ejemplo, cuando vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, el Señor hace una advertencia y nos dice que en los últimos tiempos, en los últimos días, van a suceder ciertas cosas, ciertos eventos, ciertas cosas, hermanos, que es inevitable que hoy no las podamos ver y podamos comprobar que Mateo 24 tiene toda la razón y se está viviendo hoy al pie de la letra. Y en el capítulo 25 el Señor Jesús también, antes de llegar al 25, también hace una advertencia acerca de que van a suceder cosas como en los días de Noé. ¿Lo has leído? Y eso, ahí vemos circunstancias, vemos cosas que hoy están sucediendo precisamente como en los días de Noé. ¿Y eso qué indica, mis amados? Que el fin se acerca, ¿verdad? Que el tiempo es próximo. Y que si bien no nos gusta lo que estamos viviendo, para nada, por supuesto, nos da miedo lo que está sucediendo, ahora que en esta semana nos despertamos con la tremenda noticia, ¿verdad? Esta nueva variante y todo lo que está ahí inculcando el miedo a través de las redes sociales y todo lo que se viene. Hermanos, pues solamente tenemos que voltear a ver lo que el Señor Jesucristo dijo, que en esos tiempos, en los últimos tiempos, esto iba a ser normal, o sea, iba a pasar, y vienen cosas peores. Y lo que les digo, hermanos, pues como en esos tiempos nos da el Señor como que nos deja ver lo que está viviendo el ser humano, ya se vivió antes. Y que no sé qué genera en ti, si o más miedo o más emoción, porque el Señor está cerca. No sé qué genera, tal vez las dos cosas, tal vez una más que la otra, 50 y 50, 30, 70, no sé, ¿verdad? Cada uno, hermanos, pues sabe qué es lo que le genera. Para mí, hermanos, es inevitable no sentirme de cierta manera emocionado, el saber que todo lo que he leído se está cumpliendo al pie de la letra, y que eso, hermanos, cada vez se acerca más el día en que nuestro Señor Jesucristo va a venir por nosotros. Y en lugar de darme miedo, no digo que me dé gusto, por supuesto que no malinterpretes mis palabras, me emociona el saber que pronto, hermanos, pronto estaremos con el Señor. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. ¿Cuánto falta? Tampoco lo sé, la Biblia no lo dice, ni el propio Señor Jesucristo sabe, y Él mismo lo dijo. Pero hay algo, hermanos, que debemos de nosotros hoy tomar, y precisamente ustedes que están aquí, hermanos, por alguna causa, por alguna razón están aquí, y espero que lo tomen con esa madurez y con ese entendimiento, porque tenemos una responsabilidad. La Biblia, hermanos, habla de algo muy, muy importante en los últimos tiempos. Vemos, hermanos, que los días que estamos viviendo hay señales, hay evidencias, hay sazones, como también lo dice la Biblia, de que el tiempo está a punto de fenecer, que el Señor Jesucristo o el regreso de nuestro Señor Jesucristo es inminente, y basta con solo observar lo que está sucediendo afuera. Pero la Biblia nos dice
como en los días de Noé. Pero hoy, hermanos, no vamos a ver como en los días de Noé, sino que vamos a ver como en los días de un profeta que también nos deja ver, hermanos, que el tiempo es más corto de lo que creíamos y que no tenemos que estar perdiendo nuestro valioso tiempo en cosas efímeras, en cosas vanas, en cosas que no aprovechan para compartir el evangelio. Hermanos, se acabó el tiempo. Ya por mucho que tú quieras extenderlo, que sigas creyendo que, pues siempre han dicho, ¿verdad? Porque siempre lo han dicho, que el Señor se acerca y que ya falta poco, y aquí seguimos. Pero la Biblia así también dice, hermanos, que el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero si bien no sabemos el tiempo exacto, pero lo que sí sabemos, hermanos, es que hay días que nos van a dejar ver que el tiempo está cercano. Y la Biblia dice como en los días de Noé, pero hoy no vamos a ver como en los días de Noé. Hoy vamos a ver algo más, digamos que todavía más evidente de que el tiempo está próximo, hermanos. ¿Y qué vas a hacer, hermano? A partir de hoy, ¿cómo debe de ser tu vida? ¿Cómo debe de ser tu entendimiento de la oportunidad y la bendición, hermanos, que tenemos precisamente de estar en esto que la Biblia le llama el remanente fiel? Pero quiero que me acompañen, hermanos, al Antiguo Testamento y vayamos a la primera carta de Reyes, primer libro de Reyes, en el capítulo 16. Primero de Reyes, capítulo 16, y busquemos por favor del 29 al 33. Ya vamos a ver, hermanos, evidentemente cómo es que estamos en los días de Elías, que es el profeta que vamos a ver hoy. Como en los tiempos o como en los días de Elías. ¿Están ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios desde el 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, atención, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Tú dirás, no entendí mucho, pastor, porque no sé ni quién es Baal, ni quién es Acera, ni esos reyes. Ok, hermanos, puedo entender eso, mas sin embargo creo que lo que nos quiere mostrar Dios inmediatamente a la aplicación que nosotros debemos de tomar está muy claro, ¿verdad? Idolatría al máximo. Estamos viviendo, hermanos, una idolatría increíble. Y no estoy hablando, hermanos, porque tú inmediatamente vas a recordar tu recámara, y dices, pues yo no tengo ahí ninguna foto, ninguna imagen, ningún santo, bla, 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 bla. Está bien, hermanos, haces bien. Pero no solo se refiere a ese tipo de idolatría. Hay otras idolatrías peores que esas. Pero para poder entender esta porción y lo que ustedes están viendo en su pantalla, tenemos que entender el contexto del por qué de aquí vamos a sacar una aplicación. El profeta Elías fue uno de los más grandes profetas por medio de los cuales Dios habló a su pueblo Israel.
El nombre de Elías significa, qué hermoso, mi Dios es Jehová. Eso significa Elías. Elías fue un profeta valiente, un hombre de fe y confianza en Dios. Y también se le conoció, hermanos, a este profeta como el profeta del fuego. Profeta de fuego. Elías sirvió como profeta de Dios en un tiempo, atención iglesia, en un tiempo en el cual Israel estaba llena de idolatría, ya que el rey Acab se había apartado de Jehová para adorar y servir a dioses falsos. Ya leímos Baal. Pero en los días de Elías podemos ver que a pesar del pecado que hay en una sociedad, a pesar de la maldad de los gobernantes, a pesar de que muchas personas se apartan tras los ídolos, nuestro Dios en su misericordia está dispuesto a hacer maravillas en favor de su pueblo y en favor de aquellos que le buscan y que confían en Él. En nuestros días, al igual que en los días de Elías, la sociedad está llena de idolatría y no lo podemos negar. Están llenos de maldad. No están así. Y al igual que en los días de Elías, los gobernantes de las naciones siguen cometiendo impiedad e injusticias al por mayor. ¿No es así? Pero nuestro Dios, al igual que en los días de Elías, sigue estando dispuesto a obrar maravillas. Sigue estando dispuesto a hacer milagros en favor de su pueblo. Un pueblo especial con unas características especiales que precisamente, hermanos, estamos viendo en Romanos 11, versículo 5. ¿Y qué dice ahí? Así también, aún en este tiempo, ha quedado, ¿qué cosa, hermanos? Un remanente escogido por gracia. Como en los días de Elías, Dios, hermanos, hoy el Señor tiene un remanente fiel en este mundo. Y al igual que en los días de Elías, el Señor sigue teniendo un remanente fiel en medio de una sociedad llena de pecado y de maldad. Y ese remanente fiel, hermanos míos, es su iglesia. Para poder entender correctamente lo que es un remanente fiel, porque no habla de un remanente a secas, ¿verdad? Habla de un remanente con una característica, con una virtud. ¿Cuál es? ¿Cuál? Fiel. Y aquí la importancia del asunto, ¿verdad? ¿Qué es un remanente? Un remanente, hermanos, del hebreo, se'ar, significa lo que queda. Del griego, kataleima, con cada kilo, lo que sobra. Tanto en hebreo como en griego significan exactamente lo mismo. ¿Y a qué me refiero, hermanos, con que ha quedado un remanente fiel? Un remanente fiel, hermanos, es lo que queda, o lo que sobra, o lo que va a quedar, o lo que va a sobrar de la apostasía que se está viviendo ya. Así que, hermanos, tenemos que entender lo que dice la Biblia en su contexto correcto. Lucas 22, por favor. Lucas 22, Evangelio de Lucas, capítulo 22, y vamos a leer el 31. Dice ahí la palabra de Dios. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí estamos viendo, hermanos, algo de lo que el Señor llegó y le dijo a Pedro.
Pedro, ¿qué crees? Te tengo una muy buena noticia. Satanás nos ha pedido para zarandearnos, como a trigo. En la antigüedad, y creo que todavía lo hacen, para poder purificar el trigo o sacar el trigo puro, echaban el manojo de trigo como en una especie de arnero y empezaban a zarandearlo, y caía toda la suciedad, caía toda la basura, todo lo que no se servía, y arriba quedaba el trigo limpio, el trigo puro, y todo lo que sobraba, ¿qué creen que se ponía? Se quemaba al fuego. ¿Por qué? Porque no servía. ¿Y qué con eso, pastor? Nosotros somos del trigo. Y Satanás, hermanos, ha pedido a la iglesia, y la vida verdadera no es la excepción, para zarandearla. Y solamente, hermanos, va a quedar un remanente fiel, incluso en esta iglesia. Y ese remanente fiel es el que se va a ir con el Señor. Y esta iglesia va a ser zarandeada igual que todos nuestros hermanos en todas las iglesias de esta ciudad, de nuestro estado, de nuestro país y del mundo. Van a ser zarandeados. Y ya lo estamos haciendo. Y ha sido muy zarandeada esta iglesia. Y sigue quedando solamente el trigo puro. Y todo lo demás que creen, hermanos, va a ir al infierno porque va a ser quemado. Ahora, es interesante, hermanos, porque la apostasía es la última señal. Por favor, hermanos, sígueme con mucho cuidado. Es la última señal antes de que el Señor regrese y antes de que el anticristo aparezca. Todo lo demás, hermanos, está sucediendo, ya lleva tiempo sucediendo. Dijo el Señor. Los apóstoles le preguntaron: Señor, ¿qué señales habrá de tu venida? Y el Señor le dijo: oiréis guerras, rumores de guerras, personas que se dicen que son del Cristo, personas que dicen que la resurrección no existe o que ya se efectuó, hambres, terremotos y pestes. Pestes, hermanos, significa virus, epidemias, enfermedades, pandemias. Hermanos, yo creo que estamos cansados de eso, ¿verdad? Pero está sucediendo. Pero la última señal, hermanos, es la apostasía. Y así lo dice la carta a los tesalonicenses: no vendrá esto, no se levantará el inicuo hasta que no venga la apostasía, la última señal. ¿Y qué creen, hermanos? Estamos en plena apostasía. Y no fue de ayer, no fue del 2020 cuando inició la pandemia, no, hermanos. La apostasía ya lleva mínimo unos 15 a 20 años pasando. Pero no ha acabado el zarandeo. El zarandeo va a seguir, porque precisamente tiene que quedar el trigo limpio, el trigo puro. Así que no se van a acabar las tribulaciones, lo siento mucho, van a seguir. Ahora, es importante, hermanos, entender el propósito de esta enseñanza. La Biblia dice que aún en este tiempo el Señor ha guardado por gracia un remanente fiel, un remanente escogido. Pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos. ¿Soy yo ese remanente fiel? Porque tiene características, tiene evidencias y sobre todo frutos de quién es el remanente fiel. Hermanos, yo siempre creí, y hoy lo reconozco, bueno, desde el día que hice el estudio, que en una familia X, cuando el Señor llama a esa persona y es la primera en recibir el Evangelio, yo creía equivocadamente que esa persona pues era el remanente fiel. Y me equivoqué, porque no es así. Vamos a ver a la luz de la Biblia precisamente eso que estoy diciendo. Porque si vamos, hermanos, a Génesis capítulo 4,
Nos vamos a dar cuenta de ello. Dice en el principio de todo, hermanos, Génesis 4, por favor, el libro de libros, el libro que nos muestra las grandes verdades y revelaciones. Génesis 4, por favor. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. No me voy a entretener mucho en la historia, pero ya sabemos qué pasó con Caín y Abel, ¿verdad? Y podemos identificar inmediatamente quién nació primero. Caín, y después Abel. Pero ¿quién fue quien agradó a Dios? ¿El primero o el segundo? El segundo. Y entendemos, hermanos, que no siempre la primera persona de una familia que le llegue el evangelio quiere decir o significa que es el remanente vivo, porque tiene que tener esa característica. Mientras Abel fue pastor de ovejas, Abel de Caín solamente se dedicó a labrar la tierra. Y aquí podemos entender, hermanos, lo que significa eso, ¿verdad? Si solo te ocupas de lo terrenal, nunca vas a agradar a Dios. Pero no me voy a entretener ahí, porque quiero que entiendan, hermanos, que cuando el hombre introdujo el pecado y con ello arruinó la esfera que Dios había establecido para su felicidad, hay un remanente, dejó un remanente, un núcleo que se destaca y se distingue por sus características y virtudes del conjunto que ha fracasado y que lo rodea, sea en una comunidad, sea en la familia y en la misma iglesia. Y podemos decir, hermanos, que desde la historia del hombre responsable, es decir, desde la caída del hombre, conociéndose como la dispensación de la conciencia, ha aparecido un remanente, e incluso podríamos decir que en la primera generación después de Adán, de los hijos de Adán, ya tenemos a la persona de Abel con las características de un remanente fiel. De un conjunto, hermanos, que representa también más o menos una cosa importante en número, y poco importa cuántos sean. Abel, hermanos, fue el primer remanente fiel que pisó este mundo. Y desde la caída del hombre, antes de la ley, tenemos la figura de remanentes en hombres fieles que han caminado con Dios. Y en el Génesis podemos encontrar algunos individuos, no hablamos de grupos, pero muchos hombres caminaron con Dios, pero hubo uno que se destacó. Si le damos vuelta a la Biblia, encontramos el capítulo 5 y buscamos el versículo 21. Génesis 5:21, donde nos habla de la genealogía de uno de la descendencia de Adán. Y dice ahí: vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aquí estamos encontrando, hermanos, otro remanente fiel, Enoc. Pensemos en Enoc, hermanos, que contrastaba con todo lo que le rodeaba en esos tiempos. Y él, hermanos, caminó con Dios 300 años. Es muy difícil para nosotros caminar un día con Dios, ¿verdad? ¿O no? Se nos hace muy difícil caminar un día con Dios. Si se nos hace difícil, hermanos, caminar con Dios 2 horas los domingos, ¿qué será un día entero de 24 horas? Bueno, hermanos, déjenme les digo que Enoc caminó 300 años con Dios. ¿Y cuál fue el resultado? La evidencia y el fruto, que Dios se lo llevó.
Es el primer hombre en la Biblia, hermanos, que no conoció la muerte para ir con Dios. Siendo esto un cuadro y un tipo de la iglesia que va a ser raptada por ser fiel. Enoc. Características de un remanente fiel. Alguien que camina con Dios. Pastores, que tuve una semana súper difícil, hermano mío, ¿y tú crees que fuiste el único? Y ese silencio debe de evidenciar que Dios tiene siempre la razón, ¿verdad? Pero hermanos, podemos hacer una larga lista de otros hombres Dios que caminaron con Dios fielmente. Y hay debilidades. ¿Quién te dijo que iba a ser diferente? Podemos recalcar, hermanos, Noé, otro patriarca antidiluviano. Noé y sus hijos con sus esposas en la época del diluvio. Abraham o Moisés. Josué y Caleb en tiempos de la ley. Ezequías y Josías en tiempo de reyes, cuando vimos ahorita, en primera y segunda de Reyes. Ezequiel y Daniel en los tiempos de la deportación, en la conquista de Israel por Nabucodonosor. Sobresalen de ahí, hermanos, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y esos quiénes serán, pastor? Amigos de Daniel. 3 amigos fieles a Dios que nunca se arrodillaron ante la estatua de Nabucodonosor. Ahora regresemos a Romanos, por favor, y busquemos Romanos 11, versículo 4, y vean lo que dice ahí. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Que me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y si vamos a Isaías, hermanos, vamos a entender aún más el contexto. Isaías 44. Y aquí, mis amados, abran por favor su mente y dejen que el Señor controle todos los pensamientos que puedas tener a raíz de lo que vas a leer. Isaías 44, versículo 14, dice así: corta cedros, toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia, del que sirve fuego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un Dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacía. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un Dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. Fíjense, hermanos, estamos en días, en un mes, posiblemente, hermanos, el mes del año con más idolatría en la que se puede caer. Porque erróneamente, hermanos, no entendemos, no sabemos, no conocemos lo que este mundo celebra en estas fechas. Y si Dios nos lo permite, hermanos, por supuesto vamos a atender nuestra enseñanza navideña, pero para entenderlo en el contexto correcto. Pero a lo largo del año, hermanos, hemos visto idolatría tras idolatría. Y lamentablemente el cristiano, que también se cree que es fiel, pues también termina cayendo en eso. Puede ser por ignorancia, puede ser por hierro, pero la mayoría de los casos, tristemente, es por totalmente deliberado. Simplemente porque él considera que adorar otro Dios no tiene nada de malo. Y caemos, hermanos, en festejos fuera de contexto.
Y creemos que todo eso que el mundo festeja, pues le agrada a Dios. Ahora, leyeron Isaías, y yo creo que ya entendieron a qué se refiere, ¿verdad? Y vamos a tener una enseñanza, si Dios lo permite, en relación a ello. Pero en este mes, hermanos, se celebra la Navidad. Alguien llamado Tamuz fue el que realmente nació el 25 de diciembre, no Jesús. Jesús no nació el 25 de diciembre, y así lo registra la Biblia, así lo registran los evangelios y toda la Biblia. Pero ¿es pecado celebrar la Navidad? No, hermano, por supuesto que no. Es pecado no celebrar a Jesús en la Navidad, porque ahí, hermanos, lamentablemente siempre hay idolatrías de las que te tienes que cuidar, y tienes que poner especial atención de no caer en eso. Y gracias a Dios, hermanos, que puede llegar un conocimiento para que no sigas desagradando a Dios con tu vida y no sigas creyendo pues que lo que haces no está mal. Pero hay que entenderlo desde el contexto correcto para sacar una aplicación correcta. Y no me voy a entretener tampoco en el árbol de Navidad, aunque sí, déjame y te digo que es algo pagano. Porque ¿qué le pones más atención en la Navidad? ¿A Jesús o al árbol? Te gastas infinidad de dinero en adornos, en regalos para dar ese día, pero cuando se trata de la obra de Dios, ahí es donde cambian las cosas, ¿verdad? Y vemos ahí, hermanos, donde cae la idolatría. ¿Es pecado regalarle algo a alguien? No, hermano, por supuesto que no. Pero tienes que entender, hermanos, que ese día, si tú vas a celebrar la Navidad, que significa natividad o nacimiento de Cristo, es porque ese día le vas a dar honra y gloria al que nació para morir en la cruz por ti, y no todo lo que conlleva esas cosas paganas. Y vamos a tener una enseñanza, hermanos, se los vuelvo a repetir, y no les digo cuándo, porque capaz de que no vienes. Y es pecado no venir, por cierto. Pero dicho lo cual, hermanos, no solamente estamos sumergidos en esa idolatría. La peor de todas las idolatrías, hermanos, solamente después del dinero, somos nosotros mismos. Y se los vuelvo a repetir. Creemos, hermanos, que la iglesia se trata de mí y no de Jesús. Que el sermón debe de tratarse de agradar mi oído y no el de Dios. Que los cantos deben de ser a mi gusto y no al de Dios. Y eso es lo que creemos, hermanos. Que el domingo, ¿cómo se les ocurre hacer todas las cosas el domingo si es el único día que descanso? ¿Crees que eres el único que trabaja 6 días, hermano, hermana? Precisamente el domingo es el día para el Señor. Y descansas para eso, para dedicárselo completamente al Señor, no para ti. Pero hacemos todo lo contrario, ¿verdad? Nos idolatramos a nosotros mismos sin darnos cuenta. Ay, es que el pastor habla bien fuerte, ya me regañó, yo ya no voy a ir. Y ahí estamos, ¿verdad? Siempre creyendo que venimos para agradarnos, para agradar nuestro oído, para agradar nuestra alma, y que nuestro corazón pues salga pues gratificante, porque yo no soy tan malo, no tengo pecado. No, hermanos, venimos a todo lo contrario. Venimos de una semana difícil, de una semana muy dura, y precisamente venimos a encontrar consuelo y esperanza en el Señor. Y precisamente el Señor nos tiene preparado
como muchos le dicen, ¿verdad? El regaño, la pedrada, el domingo de lo que yo hice mal en toda la semana. Pero lo hace con el propósito, hermanos, de que corrijas para que te encuentres de este grupo. Porque el grupo, hermanos, de remanente fiel tiene características. Y es importante que nos enfrentemos a ellas, que las conozcamos por nuestra propia seguridad de que pertenecemos a ese grupo. Y que por tener la certeza de que estamos en ese grupo, cuando venga el Señor, vamos a escuchar la trompeta y nos vamos a ir. Porque déjame y te digo, hermanos, que no todos los que están en las iglesias van a escuchar la trompeta. Y eso es importante. Y te lo voy a decir por ti, hermanos. Todos los que van a la iglesia son parte del remanente fiel. ¿Cómo saberlo, verdad? Pues hoy lo vamos a saber. Porque remanente, hermanos, también significa pocos. Muy pocos son el remanente fiel. Y la Biblia lo confirma constantemente por todos lados. Ya vimos unas características, ¿verdad? De los hombres que vimos en el Antiguo Testamento. Sería muy tardado ver características de cada uno, pero es importante que los conozcamos. Pocos, hermanos, frecuentemente identifica al pueblo de Dios. Por ejemplo, en el tiempo de Noé, pocos significaban 8, que fueron los que subieron al arca. Y 8, hermanos, fue una generación entera. Y no debemos desanimarnos, hermanos, por el poco número que a veces vemos. Porque remanente fiel significa pocos. Pero también significa lo que resta de, lo que sobra de, cuando vengan todas estas cosas, todas estas calamidades que van a suceder. ¿Qué sucedió en tiempos de Noé? Noé pregonó el diluvio, el juicio de Dios, la ira de Dios sobre la tierra, porque la maldad había subido a un extremo, como en estos tiempos, ¿verdad? No le hicieron caso. Hoy nos hacen caso. No nos hacen caso. Si ni la iglesia misma hace caso, ¿no? Que se esperará de lo de afuera. Pero lo mismo va a suceder en esos tiempos, ¿verdad? Noé predicó bastantes años lo que venía y decía: va a venir un diluvio. ¿Qué va a andar viniendo Noé? Aquí ni siquiera conocían la lluvia como él, como tal. No le iban a creer. Hoy pasa lo mismo con nosotros. Hermanos, se acerca el fin. Guerras, rumores de guerras, temblores, etc. Sí, siempre dicen lo mismo y no pasa nada. Y no se santifica. Se les hace muy fácil cambiar el mundo por lo espiritual. Siempre tienen una justificación. Humana, siempre. Divina, jamás. Y eso debemos de aterrizar. ¿Y qué sucedió? Vino el diluvio y murieron todos. Ahí está una evidencia. Aun cuando el pueblo de Israel se multiplicó, hermanos, como la arena del mar, y tuvieron la apariencia de ser muchos, en realidad eran muy, pero muy pocos. Y Romanos 9:27 pues nos lo mostró, ¿verdad? Donde dice: también Isaías clama tocante a Israel: si fuese el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo, fíjense, hermanos, tan solo, dice, el remanente será salvo. Y el remanente es lo que sobra, lo que queda. Y así va a ser. Durante el ministerio de Jesucristo en esta tierra, lo siguieron ¿cuántos hombres? ¿No sabes cuántos apóstoles tuvo el Señor? 12. De una nación, 12 hombres, hermanos, son muy pocos, ¿no es así? Mateo 7, por favor, hermanos. Vamos a empezar a ver características de los que son remanente fiel.
Mateo versículo 7, versículo 14. Dice así: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cuántos? Pocos. Capítulo 22 de Mateo 22, pero el 14. Mateo 22, versículo 14. Sigue al respecto. Dice: porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Y eso pasa, hermanos, en todas las iglesias. Son muchos los que son llamados, pero en realidad son pocos los escogidos, que son cosas muy, pero muy diferentes. Mateo 24, por favor. Jerusalén en el primer siglo era semejante a la generación de Noé, numerosa, hermanos, muchos. Y así será cuando Jesús regrese por segunda vez. Y dice en el 37 lo siguiente: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Lo que les decía, hermanos. Así llegas tú a tu casa, y hablo de tu casa, tu familia, y les presentes el Evangelio. No van a entender. Pero aquí, hermanos, es donde debemos de entender la siguiente evidencia. Pocos, hermanos, realmente pocos estuvieron con Jesús cuando oraba en agonía en Getsemaní y en el camino al tribunal del Sanedrín, como también en el tribunal de Pilato y al pie de la cruz. Si has leído los evangelios, ¿cuántos estuvieron con el Señor orando en ese jardín? Pocos. ¿Cuántos iban con Él cuando lo apresaron? Uno. ¿Cuántos estuvieron en la cruz o al pie de la cruz cuando los estuvieron crucificando? Muy pocos. Las 4 Marías y el apóstol Juan. Nada más. De los 12, nada más estaba el apóstol Juan. O sea, muy pocos. Hermanos, pocos son los que realmente oran en la iglesia. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo. ¿Estás seguro, hermano, que te hace falta tiempo? ¿Por qué no te añades al grupo de oración? Ahí están características, ¿verdad? El remanente de Dios. ¿Crees que te es gravoso, hermanos, media hora los jueves a las 7:30 unirte a distancia con tus hermanos en espíritu para orar? Si te es gravoso, hermano, lo siento mucho, pero no te encuentras en este remanente. Humanamente puede estar justificado, divinamente jamás. Porque la misma Biblia lo dice. Todo tiene un tiempo debajo del sol, ¿no es así? Y cuando son las cosas de Dios, el remanente fiel permanece ahí. Y no se le olvida que es jueves, ni que empezamos a las 7:30, ¿verdad? Así, hermanos, es esto. Y es mejor que así lo entiendas. Yo pudiera fingir, adularte, hacerte sentir bien para que no te vayas, para que no te sientas ofendido. Pero si hiciera eso, sería siervo de hombres, no sería siervo de Dios. Y yo estoy aquí parado, hermanos, para ser siervo de Dios, porque Él es el que me manda a decir lo que es su voluntad, lo que necesitas escuchar, no lo que tú quieres escuchar.
están preparando cursos, hermanos. ¿Qué pretexto vas a poner? ¿Que tú ya lo sabes todo? ¿O que de ese curso ya lo sabías tú y que ya tenías una cita como siempre cuando hablan y dicen, no, sí, anóteme? Pero resulta que horas antes, no voy a poder ir, es que tengo un compromiso más grande que con Dios. ¿Eso es lo que estás diciendo? ¿Un compromiso que puede salvar tu matrimonio? ¿Tu salvación? Es que ¿por qué siempre el día que descanso, pastor? Bueno, precisamente para no estorbarte en tu trabajo. ¿Entienden, hermanos, las características de un remanente fiel? Y son los que son escogidos por gracia, no por obras o por merecimiento alguno. Solamente pocos hermanos estaban reunidos con los apóstoles para los eventos maravillosos del día de Pentecostés. Cuando vino el día de Pentecostés, 50 días después de que Cristo fue resucitado, hermanos, vino ese día y pocos estaban ahí. Y nos dice la Biblia que Jesús se le apareció a más de 500 después, pero esos no estaban el día de ese día. Hermanos, Lucas 12, por favor. Debemos de tener una identidad de lo que somos delante de Dios, porque el Señor tiene complacencia de alguien, de algo. Lucas 12, 32, dice lo siguiente: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darnos el reino. ¿A qué cantidad, hermanos, le ha placido al Señor dar el reino? A la manada pequeña. Hermanos, a veces nos entretenemos más en el número de miembros que en el número de escogidos. A veces nos entretenemos más y nos asombra más el número de creyentes que el número de discípulos. Y déjenme les digo, hermanos, que la diferencia entre un creyente y un discípulo es abismal. No tiene comparación. Porque en el mundo hay muchos creyentes. En la iglesia hay muchos creyentes, pero hay muy pocos discípulos. Y un discípulo, hermanos, es una persona fiel a Dios. Y es una evidencia. Pastor, yo no tengo tiempo para que me dé clases una vez a la semana, me quite el tiempo. Okay. Dicho lo cual, no es remanente fiel. Un remanente por la gracia de Dios, hermanos. Si somos remanente, es por gracia de Dios, no porque lo merezcamos, ni porque seamos hijo de pastor. Y eso se lo digo siempre a mis hijas. El hecho de que tú creas que porque eres la hija del pastor, crees que eres escogida, es muy equivocado. Tiene que haber evidencias, tiene que haber frutos. Porque como les dije por ahí en la semana, hermanos, o la semana anterior, Dios no es abuelo, Dios es padre. Y eso significa que no el hecho de que porque yo sea salvo, mis hijos son salvos porque tienen un abuelo que está en los cielos, ¿verdad? Eso no dice la Biblia. Eso nos indica, hermanos, que cada persona individualmente, nuestros propios hijos, tienen que tener a Dios como su padre, no como su abuelo. Y si tú, hermano, hermana que me estás escuchando, tienes hijos, hijas en casa, que son así con estas características, gracias a Dios que estás aquí, porque puedes pasarle, que pueden ser la generación tibia, la que no se va a ir al cielo, la que vomita a Jesús. Y eso es muy lamentable, porque durante muchos años tal vez te has estado engañando, que porque vienes a la iglesia eres parte del remanente.
Acuérdense que son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. Y ahí tenemos que entender, iglesia, que lo que significa ser iglesia es pertenecer al cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo tiene características, tiene dones. Y los dones, hermanos, tienen que ser administrados para el beneficio de todos. Y que el discípulo del Señor, primeramente, es un sirviente y está para servir al Señor y para servir a sus hermanos, no para ser servido por los demás. Evidencias, hermanos, evidencias, características. Un remanente, hermanos, debemos de tomarlo como un honor, no como una desgracia, como los 8 que estuvieron en los días de Noé. Porque, hermanos, ¿qué decimos hoy? Es que siempre somos los mismos, pastor. Siempre somos los mismos los que recogemos, los que limpiamos, los que ofrendamos. Siempre somos las mismas que estamos acá atrás. Hermano, es un honor ser parte del remanente fiel. Que se preocupen los que no quieren ser parte de ese remanente fiel. Pastor, pero es que es un honor, hermano. Es una oportunidad y una bendición estar siempre sirviendo. Es que ya me cansé, ya me enfadé, hermano. En los ministerios del Señor no hay retiro, porque el Señor mismo dice que el llamado es irrevocable. No hay descanso, no hay jubilación. ¿Quién te dijo eso? Es que pues tengo derecho, claro, pues descansa 1 o 2 veces al año, vete de vacaciones, no cada una vez al mes, ¿verdad? Ahí está la diferencia, ¿verdad? De lo que la característica de un remanente fiel, de los que no se desaniman, de los que siempre están firmes y fieles a pesar de las cosas adversas. Pastor, es que tal hermana me vio feo y tal hermano no me saludó, o el peor de todos y más común, el pastor ni me saludó, yo ya no voy a ir. Lo más infantil e inmaduro que sucede en las iglesias, echarle la culpa al pastor de todo porque no se halla otro más menso. Y es la verdad. Toda la culpa, todo lo que pasa negativo en la iglesia es culpa del pastor, ¿no es así? Y todo lo bueno que pasa en la iglesia es gracias a mí. Porque yo lo hago, porque yo lo digo, porque yo lo pienso. A eso fuimos llamados, hermano, no te preocupes. Así que mis varones, hermanos, si ustedes quieren ser pastores, eso es lo que les espera. Por eso ni vienen, ¿no? No vaya a ser que el Señor sí me llame. ¿Y quién va a aguantar todo eso? Pues ¿quién cree? Los remanentes fieles. El que es fiel al Señor. Porque es lo que estamos hablando, hermanos. No es una desgracia, hermano, servir, ser el único que sirve, ser el único que cooperas, ser el único que cocina, ser el único que ofrendas. Hermano, es un honor. Hermano, tengo más de 10 años predicando. De verdad les juro que mi garganta pide un descanso, porque aparte no hay ningún varón valiente, y eso sí tómenlo como un regaño, mis amados varones, que diga: pastor, yo si quiere le ayudo con la lectura, pastor, yo le ayudo a dirigir el grupo de alabanza. Lo tiene que hacer el pastor, cuando el pastor no debe de hacer eso. Es que yo no sé, yo no puedo. Pues ahí estamos viendo, ¿verdad? En un mundial de fútbol, hermanos, comienzan con muchos equipos, ¿verdad? Pero al final solamente aquí hay un remanente de 2 equipos que van a disputar la final. Eso sí lo puedes entender, ¿verdad? Facilísimo. Pues así mismo es en la iglesia. Hermanos míos, de verdad,
el tiempo se acaba. No sé tú qué más quieras ver. Ya esta organización llamada la OMS, si tú crees que está cuidando tu salud, hermano, por favor, te has equivocado toda la vida. Oh, sí, pastor, es que nos han dicho, sí, puras mentiras. Que te cuides de esta verdad, claro. Pero, hermano, si tú confías más en la OMS que en Dios, entonces tú eres un remanente fiel del mundo, no de Dios. Y con eso no te estoy diciendo no te cuides, no te laves tus manos, tu cubreboca y todo lo que ya sabemos. Es la única manera de protegernos. Pero, hermano, tenemos que entender que se supone que nosotros no somos de este mundo y que mi vida no depende de lo que haga o deje de hacer este mundo, sino solamente de Dios. Y si nosotros somos un remanente fiel, primeramente, dice la Biblia, primeramente se obedece a Dios antes que a los hombres. Pero siempre lo hacemos al revés. Y por eso está la situación que tenemos en nuestra vida. Domingo a domingo, hermanos, tenemos la bendición, el honor de ser bendecidos y rociados, instruidos, llenos de esperanza con la palabra de Dios, para tener una semana de victoria. Pero en la semana, iniciamos la semana, hermanos, jamás pensamos en Dios ni lo que aprendimos en esa semana, sino que a lo que se vaya dando, en nuestras propias opiniones, tratamos de resolverlo. Y no vamos a la Biblia, no nos ponemos en oración, no hacemos la lectura diaria, ni nada que tenga que ver con las cosas de Dios. Pero sí queremos ser en primera fila los que son bendecidos, ¿verdad? Y es que yo hago, y es que yo digo, y es que yo esto, yo coopero. O sea, vienes para hacer un intercambio de cosas. No, hermano, así no funciona la verdadera iglesia de Cristo. Si tú ofrendas para recibir a cambio, siempre vas a echar en saco roto. Si tú sirves para querer que se te reconozca públicamente, jamás lo vas a conseguir. En la iglesia, hermanos, vivimos en el mundo del revés. Aquí venimos para servir, porque somos fieles a Dios. Y tenemos que cambiar ese pensamiento, hermanos, porque la aplicación de esta mañana es que vamos a tener, hermanos, un desafío a partir de hoy. Un desafío a nosotros mismos. Yo no te puedo retar ni desafiar a ti, porque yo no tengo la autoridad, hermano, para acorralarte, aunque sí lo puedo hacer, y tenerte en la espada y la pared y a ver, hermano, decide, como lo hizo Josué, ¿verdad? Decidan a quién van a servir. Pero mi casa y yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Tú a quién vas a servir en estos días que se viven? Decide, hermano, porque ese es el reto. Tú vas a decidir, porque el desafío para nosotros, hermanos, es aprender a superar los obstáculos y resultar vencedores como el remanente de Dios, como esos 7,000 varones, que es un ejemplo de que Dios se reservó que no doblaran sus rodillas ante Baal, ante este Dios pagano, este Dios que representa todo lo que vive este mundo y se arrodilla ante él. Dioses falsos, dioses paganos, celebraciones paganas, y ni siquiera tienes idea de lo que estás haciendo. Hermanos, nuestra victoria, la esencia de un remanente fiel, es la cruz de Jesús. Y dice Gálatas capítulo 2 versículo 20. Vayan ahí, por favor, porque necesito que quede bien claro esto. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Si no traes tu Biblia, hermano, ya fracasaste. La Biblia no se puede quedar en casa. Con Cristo estoy justamente crucificado.
y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hermanos, nosotros, el remanente fiel, siempre va a encontrar la victoria en la cruz de Cristo, en la palabra de Dios, porque la cruz es la esencia de la victoria de un remanente fiel. Si tú eres fiel a Dios, siempre lo vas a escuchar a Él. Y cuando lo escuchas a Él, hermanos, es en la Biblia. Y la Biblia, hermanos, es la palabra de Dios. Creo que eso ya nos quedó muy claro. La verdad, hermanos, no se puede justificar a nadie no traer su Biblia. A nadie. Hermanos, de verdad, se los dije antes de iniciar esta serie de enseñanzas, estoy muy preocupado. Muy preocupado. Porque no hay un compromiso. Y entiendo, hermanos, por la enseñanza de hoy, que son muy pocos los que realmente están comprometidos. Y esos pocos que siempre están comprometidos, tengan paz en su alma y en su corazón. Pero el mensaje, hermanos, también es para los que les cuesta trabajo comprometerse con Dios, no con el pastor. Es con Dios con el que te tienes que comprometer a través de esta iglesia. Entender, hermano, que al formar parte de una iglesia adquiriste tanto responsabilidades como beneficios. Y no puedes estar esperando que solamente te añades a una iglesia para adquirir beneficios, porque también hay responsabilidades. Y la principal responsabilidad que da el Señor a cada miembro de una iglesia es el Evangelio, compartirlo. ¿Crees que tienes mucho tiempo, hermano, de verdad, para confirmar la salvación de tu familia en casa? Ya vimos que no hay tiempo, ¿verdad? Tenemos que entender, hermanos, y tomarlo como algo que les voy a pedir en esta mañana. Acompáñenme, hermanos, para terminar, 2 Timoteo 4, por favor. 2 Timoteo, capítulo 4. Vamos a encontrar aquí unas palabras de Pablo hacia su discípulo, Timoteo. 2 Timoteo 4, versículo 9. Dice la palabra de Dios: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando, ¿qué cosa, hermano? Este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tiro a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y trae contigo, porque me es útil para el ministerio. Hermanos, lo que les quiero decir esta mañana es que de verdad nos necesitamos unos a otros. Yo sé que tienes trabajo, muchos problemas, muchas situaciones, algunos en enfermedad, tribulaciones, etcétera, etcétera. Pero de verdad, hermanos, la invitación es general. Si tú quieres formar parte realmente y estar convencido y tener paz en tu corazón que perteneces a un remanente fiel dentro de tu iglesia, tiene que existir un compromiso con Dios, una fidelidad a Dios, y que estás dispuesto a lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20, crucificar tu carne para poder servir a Dios. Si tú, mi amado hermano, nunca estás dispuesto a sacrificar tu carne, jamás
vas a poder ser fiel a Dios. Porque la carne no puede servir a Dios. Pero pastor, yo hago esto, yo hago aquello. Eso no quiere decir que estás sacrificando tu carne. Si lo haces con pesadumbre, si te lo haces a regañadientes, por lo que ya les dije, es que siempre soy yo, es que solamente me hablan a mí, solo utilizan a mi esposa, que no hay más hermanas, no hay más hermanos. Hermano, no te cuenta para nada delante de Dios, porque no lo estás haciendo en el espíritu, lo estás haciendo en la carne, y la carne, hermanos, no hereda el reino de Dios. No eres una persona fiel, lo estás haciendo por ti, por reconocimiento. Y es aquí donde debe de cambiar nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, hermanos, que la iglesia somos todos, no unos cuantos. Unos cuantos son el remanente fiel, unos cuantos son los que han madurado, unos cuantos son los que han alcanzado un ministerio por fe. Pero hermanos, debe de haber fruto de todos, y tenemos que entender lo que Pablo le está diciendo aquí. Menciona nombres. Unos lo abandonaron. ¿Por qué? Porque prefirieron el mundo. Y eso es lo que le espera a cada pastor, que de los que eran su mano derecha lo abandonaron. Y hermanos, de verdad así se siente estar en el ministerio. Personas que tienen capacidad abandonan el ministerio por irse al mundo, como lo hizo este discípulo de Pablo. Pero Pablo menciona a otros, pero me llama mucho la atención que dice solamente Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas, el doctor Lucas, está con él. O sea, ¿cuántos? Pocos. Y son pocos, hermanos, los que están realmente ayudando al ministerio. Y vean, hermanos, dice, hace un encargo: tráeme a Marcos, porque me suplica. Hermano, hermana, tú que me estás oyendo, me eres útil. ¿Quieres ser útil para el Señor? ¿O quieres ser útil para el pastor? Ustedes, si quieren, le pueden ser útil a Dios. Y con quien se tiene que comprometer es con Dios. Si el pero de tu ayuda y de todo lo que puedas dar siempre es el pastor, yo lo acepto. Solamente que primero vienes y me dices con la Biblia en qué te fallé. Bíblicamente, no carnalmente. Y si eso, hermanos, te impide servir a Dios, lo corregimos a la brevedad. Porque realmente, hermanos, para que una iglesia crezca, tiene que haber un compromiso de todas las partes. Y yo, hermano, me comprometo delante de Dios a enseñarte todo lo que tengas que aprender para servir a Dios. Porque yo también primero lo tuve que hacer. Yo primero tuve que aprender a obedecer para poder tener un puesto en este lugar. Si tú quieres, hermano, tener un puesto de liderazgo, primeramente tienes que aprender a obedecer. Si no sabes obedecer, jamás vas a poder liderar nada. Porque aquí se hace lo que Dios dice. Así que, hermanos, muy sencillo. Estamos a punto de terminar un año. Muy, pero muy difícil. ¿Amén? Nadie puede objetar. Muchas pérdidas en diferentes esferas, diferentes situaciones. Máxime cuando se trató de perder un familiar. Muy doloroso. Pero es parte de esto, hermano. Nos están zarandeando porque se está purificando el trigo. Y solamente va a quedar el trigo que va a llevarse el Señor. Y tenemos que estar bien presentes, hermano, que el año que entra no va a ser mejor.
incluso pudiera ser peor. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a claudicar? ¿Vas a retroceder? ¿O vas a seguir firme y adelante como parte del remanente fiel? Eso va a depender solamente de ti mismo. Porque déjame te digo, hermano, que el año que viene, el año que entra, pudiéramos estar hablando de los últimos días. ¿Cómo los quieres vivir? Eso solamente es tu decisión. Pero si tú eres un remanente del Señor por gracia, eres parte de los escogidos, conoces la puerta, pero sabes que la puerta es estrecha. Y aún hay tiempo porque la puerta no se ha cerrado, pero una vez cerrada, se acabó el tiempo. Así que, ¿qué vas a hacer, hermano? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu familia? ¿Vas a seguir? ¿Los vas a seguir dejando afuera de la puerta? ¿Afuera del arca? Esa es tu decisión. Como remanente fiel, hermanos, tenemos una responsabilidad que es anunciar, como en los días de Elías, el tiempo se está acercando. Cierren sus ojos, hermanos, vamos a hacer una oración. Padre eterno que está